En el área de las inversiones, algunos fundamentos matemáticos son una parte muy importante, ya que los intereses suelen tener comportamientos que llevan un patrón a través del tiempo, y es ahí donde las progresiones, tanto aritméticas como geométricas, son la clave para su cálculo. Tanto las sucesiones como las progresiones son conjuntos o listas de números cuyos elementos son conocidos como términos. Por ejemplo, 5, 15, 25, 35, 45. O también 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Los dos conjuntos anteriores son sucesiones, pero solo la primera es también una progresión, pues es posible deducir, mediante una regla, cuáles son los términos siguientes. En la primera sucesión tenemos un término general, el cual nos permitirá predecir el valor de un número de acuerdo con su posición en la sucesión. T subíndice n es igual a 5 más 10 que multiplica a n menos 1. Ahora analicemos la fórmula a la cual llegamos a generar el término general de la primera sucesión mostrada. T subíndice n es igual a t subíndice 1 más d que multiplica a n menos 1, donde t subíndice 1 es el primer término, d es la diferencia común entre los términos y n es la posición del término en la sucesión. Con base en esta fórmula, podemos calcular cualquiera de los términos de la sucesión con solo sustituir n por el número de posición que deseamos conocer. Por ejemplo, obtengamos el primer término de la primera sucesión que mostramos. T subíndice 1 es igual a 5 más 10 que multiplica a 1 menos 1. Volviendo este último término en 0 y dando como resultado 5. Analicemos el caso del segundo término de la sucesión. T subíndice 2 es igual a 5 más 10 que multiplica a 2 menos 1, dando como resultado 15. Ahora obtengamos el vigésimo término de la sucesión. T subíndice 20 es igual a 5 más 10 que multiplica a 20 menos 1. Para este caso, desarrollemos un poco más para que sea más claro. Y como resultado, podemos observar que tenemos 195. El número que se suma a cualquier término para obtener el siguiente, como 10 en el ejemplo anterior, se conoce con el nombre de diferencia común. Como cada término se obtiene sumando al término anterior la diferencia común, que ahora identificaremos como d, para deducir la fórmula del término general, tenemos que, al generalizar este proceso, obtenemos la fórmula que habíamos mostrado antes. Por si lo olvidaste, aquí está de nuevo. Analicemos un segundo ejemplo para determinar si se trata de una sucesión o progresión. 5, 10, 20, 213, 14, 1.6. Se puede observar que es una simple sucesión y no una progresión, ya que no es posible encontrar una diferencia común y por lo tanto no se puede construir el término general. A continuación, formularemos la ecuación general de 5, 1, menos 3, menos 7, menos 11, menos 15, para formar la diferencia común d del término general. Para calcular el valor de d, es necesario restar dos términos consecutivos. En este caso, restaremos el término 2 del término 1, siendo 1 menos 5 igual a menos 4. Lo mismo resultaba de restar menos 3 menos 1. Haciendo uso de la fórmula para el término general, tenemos t subíndice n es igual a 5 menos 4 que multiplica a n menos 1. Las progresiones pueden ser de dos tipos, aritméticas y geométricas.
Las progresiones aritméticas son aquellas en las que los diversos términos están separados por una diferencia común. Por su parte, en las progresiones geométricas, cualquier término puede obtenerse multiplicando el anterior por un número constante llamado cociente o razón común. Un ejemplo de una progresión geométrica es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es fácil ver que la razón común es 2, ya que cada término se obtiene multiplicando el anterior por 2. De acuerdo con la definición anterior, veamos los siguientes ejemplos. 5, 10, 15, 20 es una progresión aritmética cuya diferencia común es 5. 90, 80, 70, 60 es una progresión aritmética con diferencia común de menos 10. D, 2D, 3D, 4D es una progresión aritmética con diferencia común de D. Resuelva el siguiente ejercicio dados los siguientes datos. Una persona decide ahorrar 120 pesos a la semana para comprar un equipo de sonido. Si el equipo que pretende adquirir cuesta 2.280 pesos, ¿cuántas semanas tardará en conseguirlo? Se cuenta con los siguientes datos. El valor del equipo, que es T subíndice N, es igual a 2.280 pesos. Empieza con 120 pesos, teniendo una diferencia cada semana sobre lo ahorrado de 120 pesos. La suma de una progresión aritmética puede escribirse como sigue. S igual a T subíndice 1 más la suma de T subíndice 1 más D más la suma de T subíndice 1 más 2D. Esto genera un patrón que puede ser simplificado en 3 pasos. S es igual a n medios que multiplica a T subíndice 1 más U, en donde U es igual al primer término más la diferencia común multiplicada por n menos 1. Por último, sustituyendo el valor de U, tenemos Solucionemos un ejercicio. Determinemos la suma aritmética 7, 12, 17, si se sabe que está compuesta por 15 términos. Entonces tendríamos, bajo la fórmula antes vista, S es igual a n sobre 2 que multiplica a la suma de 2 veces el primer término más d que multiplica a n menos 1. Sustituiremos los términos por los datos del ejercicio y tendremos S es igual a 15 sobre 2 que multiplica a la suma de 2 por 7 más 5 por 15 menos 1. Simplificando el término, tenemos lo que a su vez se puede simplificar a, dándonos como resultado 630, la suma aritmética de 15 términos de la serie dada. Retomando el concepto de progresiones geométricas, veamos los siguientes ejemplos. 2, 4, 8, 16, 32 es una progresión geométrica cuya razón común es 2. 3 menos 9, 27 menos 81, 243 es una progresión geométrica cuya razón común es menos 3. TR al cuadrado, TR al cubo, TR a la cuarta potencia es una progresión geométrica cuya razón común es R. Para asegurarse de que una sucesión es una progresión geométrica, ha de comprobarse que el cociente entre cada término y el término inmediato anterior sea siempre el mismo. Vemos un ejemplo. La progresión 4, 12, 36, 108, 324, etc. Se calculó la razón común de la progresión de acuerdo con lo antes mencionado.
12 cuartos igual a 36 doceavos igual a 108 sobre 36 igual a 324 sobre 108 igual a 3. Para el caso del término general, en este tipo de progresiones tendremos la siguiente fórmula. T subíndice n es igual a T subíndice 1 por R elevado a la n menos 1. Resolvamos el siguiente ejercicio. Determina el octavo término de la progresión. 3 menos 9, 27 menos 81, 243. Sustituyendo, tendremos T subíndice 8 es igual a 3 que multiplica a menos 3 elevado a la 8 menos 1, que de manera simplificada es 3 por menos 2187, dando como resultado menos 6561. Para el caso de la suma de este tipo de progresiones, tendremos las dos siguientes fórmulas de acuerdo con las condiciones que presente la razón común. Para una razón común menor a 1, S es igual a T subíndice 1, que multiplica a 1 menos la razón común, a la n entre 1 menos la razón común. Para una razón común mayor a 1, S es igual a T subíndice 1, que multiplica a la razón común a la n menos 1 dividido por R menos 1. Resolvamos un ejercicio donde ocupemos lo aprendido sobre las progresiones geométricas. Halla el décimo término y la suma de los 10 primeros términos de la siguiente progresión. 1, 2, 4, 8. Empecemos por calcular el décimo término. En un primer momento, tenemos la multiplicación de 1 por 2 elevado a la 10 menos 1, lo que simplificado es igual a 2 a la 9, dándonos como resultado 512. Al tener una razón común mayor a 1, usaremos la siguiente fórmula. Ahora, calculemos la suma de esta serie hasta el décimo término. Sustituyendo, tenemos que la sumatoria es igual a 1 que multiplica a 2 elevado a la 10 menos 1 dividido entre 2 menos 1. Simplificando la fórmula, tendremos 1 que multiplica a 1024 menos 1 dividido entre 1, dando como resultado 1023.